Hola muchachos, en el siguiente video vamos a encontrar la derivada direccional de tres funciones. Entonces, como vemos, hay tres incisos A, B y C, en el cual se nos da la función como tal, se nos da un punto y se nos da una dirección. Escogí estos tres ejercicios porque, como se puede ver, en los tres la forma en que dieron la dirección es diferente. Entonces vamos a ver cómo podemos llegar al vector unitario con estos tres tipos de dirección. Bueno, lo primero que se debe saber es cómo se define una derivada direccional. Entonces, la derivada direccional se define de la siguiente manera. El producto punto entre el vector gradiente, el gradiente de la función, y el vector unitario, donde el gradiente es igual a las derivadas parciales de la función. Y este vector unitario depende de la dirección. Entonces, si en el ejercicio no nos dan esta dirección, no es un vector unitario, debemos hallar la manera de transformar o de convertir este vector, estos vectores a unitarios. Bueno, empecemos con el ejercicio A. Entonces, tenemos la función, tenemos un punto para evaluar y nos dieron un ángulo, pi cuartos, para poder establecer la dirección. Lo primero que vamos a hacer es hallar el gradiente de la función. Como es una función de dos variables, entonces el gradiente va a quedar de la siguiente manera. Derivando la función tendríamos lo siguiente, que el gradiente de la función es igual, vamos a colocar aquí entre corchetes, derivada de la función con respecto a x. Vámonos a la función, el primer término con respecto a x, derivando nos quedaría 4. El segundo término, dejamos como y al cuadrado es constante, la vamos a dejar aparte. Entonces y al cuadrado aparte y derivamos la x. Entonces en este caso sería 1 menos la derivada de 5y. Todo esto se comporta como una constante, por lo cual la derivada de una constante es 0. Y ya tendríamos acá la derivada de la función con respecto a x. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Primer término se comporta como constante, entonces la derivada de una constante 0. El segundo, dejamos la x a un lado, que es constante, y derivamos y al cuadrado. La derivada de y al cuadrado sería 2y. Menos 5y. La derivada de 5y sería 5. Y ya tendríamos la derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora vamos a evaluar el gradiente de la función en el punto que se nos dio. Nos quedaría de la siguiente manera, obteniendo lo siguiente. Y ya con esto tendríamos el gradiente de la función. Ahora lo siguiente que se debe hacer es hallar el vector unitario. Entonces se nos dio un ángulo, por lo cual nos da a entender de que el vector unitario no está completamente sobre un eje. Podemos representar este vector unitario de la siguiente forma. El vector unitario va a tener una componente en x y una componente en y. Como es unitario, su magnitud va a ser 1. Y entonces el vector unitario nos quedaría de la siguiente manera. El vector unitario u es igual a x en y más y en j. Pero por trigonometría
sabemos que coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre su hipotenusa, que sería 1. Y que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 1. Entonces, de esto podríamos decir que x es igual a coseno de teta y que y es igual a seno de teta. Por lo tanto, el vector unitario, en este caso, sería igual a coseno de teta en i más seno de teta en j. Reemplazando estos valores de teta por pi cuartos, vamos a obtener lo siguiente. El vector unitario es igual a raíz de 2 sobre 2 en i más la raíz de 2 sobre 2 en j. Y ya teniendo el vector unitario y teniendo el gradiente, el siguiente paso es realizar el producto punto. Entonces, ya conociendo el gradiente de la función y el vector unitario, reemplazamos. Realicemos el producto punto, pero antes recordemos que el producto punto se realiza con componentes iguales, o sea, i con i, j con j, y si hubiera k, k con k. ¿Por qué? Porque i producto punto i va a ser igual a 1. Eso significa que el producto punto entre componentes iguales va a ser 1. Al contrario de que si las componentes fueran diferentes, como i producto punto j, nos va a dar 0. Ya con esta aclaración, pues decimos que la derivada direccional en el punto 3, menos 1 va a ser igual a 5 raíz de 2 sobre 2. Como dijimos, i producto punto i va a ser 1, entonces ya se elimina. Menos 11 raíz de 2 sobre 2. Restando estos dos términos vamos a tener y simplificándolo obtenemos que la derivada direccional en este punto va a ser igual a menos 3 raíz de 2. Y ya con esto terminamos el inciso A, porque ya hallamos la derivada direccional, que era lo que nos pedían. Ahora vamos a solucionar el segundo inciso. Tenemos la función, nos dieron el punto y nos dieron el vector dirección. Nos dicen que es este. Entonces, lo primero que se va a hacer es hallar el vector gradiente de la función. Como es una función de dos variables, el gradiente nos va a quedar de la siguiente manera. Una componente en i y una componente en j. Si derivamos la función con respecto a x, vemos que la función es un fraccionario. Entonces, la derivada de un fraccionario va a ser la derivada de la parte de arriba. En este caso, y es constante. Le damos a un lado y derivamos x. La derivada pues va a ser 1 por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada de la parte de abajo. Entonces, x más y, pues, la derivada con respecto a x va a ser 1 sobre el de abajo al cuadrado. Ahora se reemplaza en el punto que se dio, obteniendo estos valores. Entonces, operando estos números, vamos a tener
de f con respecto a x va a ser igual a 1 en este punto. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para hallar la derivada parcial de f con respecto a y. Derivando la parte de arriba, en este caso ya constante sería x. Entonces derivamos y, que sería 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la parte de abajo derivada. En este caso sería 1, la derivada de y, sobre la parte de abajo, el denominador, al cuadrado. Reemplazando esta derivada en el punto, tendremos, resolviendo esto en calculadora, tendremos que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 4. Entonces vamos a decir que el gradiente de la función en este punto va a ser igual a 1 en y más 4 en j. Ya teniendo el gradiente, vamos al siguiente paso. Hallar el vector unitario u. Para no alargar tanto el video, vamos a dejar desarrollado hasta acá. En un siguiente video terminamos de solucionar esta parte que nos falta del inciso B y el ejercicio C.